Amigos, bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. Nos acompaña Daniela Chacón, ella es concejala de Quito y la tenemos una vez más en nuestros estudios. Es un gusto siempre, Dani, tenerte aquí en los estudios de Telesucesos. Bienvenida. Muchas gracias, David, por la invitación y un saludo a todos quienes nos miran. Bueno, el pasado jueves 8 de febrero se aprobó la ordenanza de la política tarifaria del Sistema Metropolitano de Transporte Público, así se llama, ¿no? Un poco larga, un poco trabalenguas, pero... Bueno, un poco larga y complicada como el transporte en sí. ¿De qué se trata? A ver, justamente en junio del año pasado, ya sabiendo que se iba a vencer el esquema de la compensación y además sabiendo que independientemente de si se ajusta la tarifa o si se continúa un esquema de compensación, ese solo hecho no te soluciona el problema del transporte, porque ese es solo un factor. En realidad lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo de gestión que le obliga al transportista a competir por el pasajero, porque la propiedad del bus sigue siendo mía, ¿no es cierto? Entonces yo le tengo que sacar el jugo a ese bus para poder sacar la mayor cantidad de ingresos que me permiten mantener. Y paso por encima de todo para sacar la mayor utilidad del bus. Exactamente. Entonces, si no cambiamos ese modelo de gestión, esa estructura de cómo funciona el sistema, podemos subir la tarifa, podemos incrementar el subsidio, que no va a cambiar nada. Entonces fue por eso que nosotros en junio del año pasado presentamos una propuesta para generar los cambios desde los transportistas y desde el municipio que te van a generar un transporte público confiable, seguro y de calidad. Estos tres ejes son los que hay que asegurar para que realmente tengamos un buen servicio. Y esta propuesta un poco se quedó, se tramitó, se discutió, pero se quedó en el limbo de la no aprobación de las tarifas, ¿no es cierto? Que hemos esperado 7 meses, casi 8, para que el Consejo nuevamente sea convocado por el alcalde para tratar este tema. Y en función de que ya se vio que había voluntad política de continuar con el subsidio y que el alcalde iba a obtener mayoría para este esquema de compensación, desde la Comisión de Movilidad yo tuve el apoyo del resto de miembros de la comisión para no dejar de lado esta discusión. Es decir, aprovechar que íbamos a hablar sobre el tema de transporte público para ya incluir en la discusión esta ordenanza que había avanzado hasta segundo debate, donde ya se establecen, como te digo, estos parámetros que implican esta mejora. Y esta ordenanza fue aprobada por unanimidad, a contrario del otro esquema de transporte que fue aprobado por mayoría simple. Y ahí es donde uno dice, cuando hay propuestas de ciudad, cuando hay cosas que son serias y que le benefician a la ciudad, si es posible no tener banderas políticas, si es posible ponerse la camiseta de Quito, aprobar por unanimidad. De hecho, los concejales contribuyeron mucho a enriquecer nuestra propuesta de ordenanza y esto permitió que la propuesta sea ampliamente aprobada y claro, ahora nos queda hacer el seguimiento para su cumplimiento. Es decir, fue aprobada por unanimidad. ¿Cómo viene la puesta en práctica de esto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con las unidades de transporte? Sigue habiendo un subsidio, es una compensación, el subsidio es mayor a los 55 millones, que es lo que se habló en los últimos años y que se entregó a los transportistas. ¿Cómo se va a entregar? Trimestralmente, 2 veces al año, mensualmente, etcétera, etcétera. Son dos esquemas que trabajan a la par, es decir, independientemente de la aprobación del subsidio y de una entrega de $1,000 mensuales, que está vigente hasta junio del 2019. A los transportistas que cumplan con el índice de calidad. Correcto, ya. Que ahora para evaluar ese índice de calidad se ha hecho un cambio y un ajuste. Quienes van a hacer esa evaluación van a ser como clientes ocultos. Entonces antes lo que pasaba es que la gente de la AMT con su chalequito y su uniforme iba a hacer la inspección y por supuesto que ese rato todos los transportistas eran angelitos. Entonces realmente ese esquema no estaba funcionando claramente. Ahora van a ir van a ser como clientes ocultos, lo que va a permitir un mejor control de la calidad. Pero obviamente este esquema lo que está haciendo ahora es de alguna manera suplir ese hueco financiero que existe entre la tarifa técnica, que no ha sido revisada en 15 años, y lo que te cuesta el servicio realmente. ¿Cuánto es lo que cuesta realmente de acuerdo a los estudios? El último estudio que nos presentaron te pone una tarifa técnica de alrededor de 32 centavos. Entonces hay una brecha de unos 7, 8 centavos que ahorita está siendo cubierta justamente por el subsidio y que con el pasar del tiempo vamos a tener que empezar a sincerar esa información y sincerar esos valores, y probablemente lo más objetivo y lo más efectivo, además, David, va a ser subsidiar al usuario. Es decir, al usuario que realmente le va a afectar
el incremento potencial de la tarifa a futuro. Estamos hablando, por ejemplo, de usuarios que reciben el bono de desarrollo humano, estamos hablando tal vez de usuarios que viven en las periferias de la ciudad, entonces ahí vamos a hacer, con un subsidio focalizado, vamos a ser mucho más efectivos, ¿no? Entonces, pero a la par de la implementación de este subsidio es que esta ordenanza igual entre en vigencia, porque los cambios que hay que hacer para cambiar el modelo estructural del transporte no son cambios que se hacen de la noche a la mañana. Es decir, son cambios que hay que empezar ya para que los podamos ir implementando con el tiempo y que realmente en unos años podamos tener el sistema de calidad de transporte que nos merecemos, ¿no? Entonces, una de las primeras decisiones es la reorganización de las rutas y frecuencias de la ciudad para que ya no existan rutas que compiten entre sí. Pero aparte de eso, esto viene acompañado de dos cosas importantes. La una es la caja común sectorizada. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener nuestra cooperativa, pues digamos que tú y yo somos parte de una cooperativa. Y tú tienes 5 buses y yo tengo 5 buses. Maravilla. Y entonces nosotros podemos tener caja común en nuestra cooperativa, entonces tú y yo ya no competimos, porque al fin y al cabo todo lo que nuestros 10 buses producen nos repartimos equitativamente. Pero tenemos a otra cooperativa que tiene una ruta parecida a la nuestra. Y entonces entre nosotros sí empezamos a competir. Ahí viene la reorganización de rutas. Ahí viene la reorganización de rutas más la caja común sectorizada, porque puede ser que esa ruta, que es similar, pero no en todos los tramos, igual todavía sirve y da un servicio y no le puedo cambiar completamente. Pero yo lo que hago es que a todos los operadores de este sector les pongo en caja común. Entonces todos de ese sector tienen que tener ingresa el dinero a un fideicomiso que es repartido en función de cuántos kilómetros recorrió el transporte, medido con el bus, medido con un GPS, y ya no de la cantidad de pasajeros que sube o de la cantidad de dinero que está circulando en el transporte, sino que a eso se le suma la incorporación de los sistemas inteligentes de recaudo, la famosa tarjeta electrónica que ya te permite tener dinero en tu tarjeta, hacer el pago en el bus, y ya de esa manera no tienes los centavos circulando, ¿no es cierto? Entonces, estos 3 factores, más uno adicional que está incluido en la ordenanza, que es ir incentivando a los transportistas a convertirse en verdaderos empresarios del transporte, ya no pensar en la lógica de mi bus, mi propiedad, mi dinero, sino la cooperativa de transporte es una sola cosa en la que todos somos socios. Estas 4 cosas son las que realmente van a permitir dar ese salto cualitativo del esquema de competencia por pasajero a un servicio público. Correcto, eso es indudable. Todos esos temas tecnológicos, la tarjeta inteligente, la caja común, indudablemente llevan a que se cumplan esos objetivos, ¿no? Porque caja común ya se ha dado, incluso se da caja común en el tema del transporte como la ecovía o la metrovía, pero resulta que los mismos transportistas y los alimentadores cobran, pero no te dan el boleto, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, ellos entregan, dice, vea, yo he vendido solamente 20 boletos, resulta que el bus iba con 40. Eso pasa y yo lo he palpado. Yo he tenido que reclamar mi boleto, porque eso es lo lógico. Hay gente que no lo hace. Les invitamos, amigos, a que reclamen siempre su boleto en este tema de la caja común, para que se pueda cumplir. Y además ya no deberíamos cargar boletos. Es decir, porque tú te fijas que cuando llegas a una estación están los boletos botados al lado de los basureros. Debemos de tener la tarjeta inteligente, que incluso había cuando empezó el trole, o sea, hemos retrocedido más vale. Sí, lamentablemente. Y hay otras ciudades en el país, como Guayaquil y como Cuenca, que ya están avanzando mucho más serio en esta incorporación. Entonces, era importante que, por la falta de voluntad política para tratar técnicamente el tema de la tarifa, no esperemos 1 año y medio más para tomar estas decisiones, y es por eso que fue tan importante poner esta ordenanza sobre el debate. Otra de las cosas que incluye esta ordenanza es la confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente tú vas a poder saber a qué hora pasa el bus y cuál es el horario de esa ruta. Entonces, si es que el bus tiene que salir, la ruta es de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, se tiene que cumplir con eso, así haya un pasajero que está pidiendo el servicio a las 10 de la noche. Así es, porque es un servicio público. Porque es un servicio público, y sobre todo que tú sepas a qué hora vas a llegar, cuáles son las frecuencias del transporte, porque pasa mucho que nos desesperamos porque no sabemos si es que a qué rato va a pasar el siguiente bus. Entonces nos subimos como locos todos en un bus y estamos apretados, yendo como sardinas, lamentablemente, cuando si tuviéramos la información de que la siguiente frecuencia es en 3 minutos, por ejemplo,
o en 5 minutos. Entonces yo puedo planificar y digo, ok, voy a esperar al siguiente bus y voy a Y ir es cuestión sentado. de ordenar, ¿no? Porque a veces pasan ese mismo rato 4 buses compitiendo que ninguno paró por llevarte, Exactamente. ¿no? Y después tienes que esperar 15 minutos, 15 minutos. a que pase otro y ojalá me pare, ¿no? Y lo que termina pasando, David, es que acudes al transporte informal. Indudablemente. Entonces hay muchos barrios en la ciudad donde personas se han organizado para dar un servicio que el transporte público no está dando. Y no solo es porque los transportistas incumplen, es porque el municipio no permite, por ejemplo, la incorporación de nuevas unidades para mejorar las rutas. Entonces es una locura que el municipio no le entregue a los transportistas también las facilidades para dar un mejor servicio. Entonces aquí hay que entender que la transformación del transporte público no pasa solo por los transportistas, pasa por el municipio con muchas obligaciones en infraestructura, en control, en política pública, en exigencias. Esta ordenanza incluye un régimen sancionatorio muy, muy estricto. Que se lo cumple, ¿no? Porque sí, a veces exactamente. Las leyes están puestas y Sí, no a se ver. las ejecuta. No hay que estar ahí atrás. Yo conversaba con los transportistas y claro, ellos se me asustaban y me decían, bueno, con este régimen sancionatorio realmente vamos a dar contra las cuerdas. Pero en la medida que el municipio también facilita el servicio, los transportistas pueden cumplir. Yo estoy segura que lo pueden hacer. Y claro, finalmente, la ciudadanía. Tenemos que nosotros también poner nuestro granito de arena. Los transportistas siempre se quejan de que, por ejemplo, la gente daña las unidades, que se grafitean o que, por ejemplo, se dañan los asientos, que se maltratan las unidades, y eso es un costo importante para los transportistas, ¿no? O la gente, por ejemplo, que no quiere parar en las paradas asignadas y les exige a los transportistas que paren, les gritan, y el bus se vuelve un espacio de agresión, ¿no? Es tarea de todos, sí, totalmente. ¿Qué es esto de los clientes ocultos? ¿Cómo se los va a nombrar? ¿Cómo se los va a determinar? Porque indudablemente en algún momento los transportistas se llegan a enterar quiénes son los clientes ocultos y capaz que caen también en el tema de la corrupción y le dicen, vea, califíqueme bien, pero sí. Todo puede pasar, todo ha pasado. Sí. Y hay que prever esas cosas, sí, ¿no? Indudablemente. Y prevenirlas. Son varios sistemas de control. Esta ordenanza lo que incluye es un índice de calidad bastante, yo que diría, no se detallado. elija el consejo de participación, ¿no? A los No. No, tienen que ser funcionarios públicos porque deben tener la capacidad de ese momento emitir una sanción o una infracción dependiendo del caso. Entonces van a ser agentes de tránsito, pero que van a estar encubiertos, van a rotar. Entonces, con esto obviamente se busca eliminar cualquier riesgo de corrupción, pero finalmente a esto se le agrega el control ciudadano. Es decir, la implementación de un sistema efectivo de recepción de denuncias, que las denuncias sirvan como también base de la calificación de la evaluación del servicio. Recepción y trámite de la denuncia, ¿no? Porque a veces recibe, se llenan de papeles, se llenan de correos y no se da el trámite. Y con el debido proceso también, indudablemente, ¿no? Eso, así es. Eso tenemos que proceso, garantizar. Tiene que haber pruebas, porque sí. también me cae mal el transportista y lo... ¿no? Sí, exactamente, tenemos que garantizar el debido proceso. Entonces, el objetivo es que estos sistemas de denuncias también funcionen para la evaluación de los índices de calidad. Entonces, es el fedatario, ¿no es cierto? El cliente oculto, el ciudadano, más las inspecciones de rutina que tiene que hacer el municipio como parte del control del servicio. Que yo entiendo, David, que hay mucho escepticismo respecto de si realmente se puede cambiar el servicio de transporte. Estos son pasos que hay que dar. No vamos a ver resultados mañana, pero yo rescato la voluntad política del Consejo, al menos la semana pasada, para aprobar esta ordenanza. Ahora la voluntad política se traslada a la alcaldía y a los órganos de ejecución de la alcaldía para que pongan en práctica esto. Por supuesto que lo que nos queda a los concejales y a la ciudadanía es exigir. Tenemos herramientas normativas, tenemos instrumentos de control. Hay muchas cosas que requieren plazos de cumplimiento, la reorganización de rutas y frecuencias, la implementación de la caja común sectorizada, la implementación de tecnologías. Es decir, eso no va a pasar mañana. Pero sí, y yo te había comentado alguna vez cuando hicimos la presentación de esta propuesta y tú tuviste la generosidad de invitarnos acá, que yo sí creo que en un plazo de 3 a 5 años podemos tener ya el transporte que esta ciudad se merece. Y yo creo que ese es el horizonte que debemos tener. Es un proceso. Se fijó, dice, un plazo de 90 días para que la Secretaría de Movilidad establezca una nueva tabla de tarifas del servicio de transporte público que deberá ser aprobada indudablemente por el Consejo Metropolitano. Sí, como te decía,
lamentablemente se quedó en el limbo de alguna manera la discusión de esta política tarifaria, ¿no? Que la política tarifaria, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuánto me va a costar si es que yo tengo que tomar el metro y un corredor? O el metro y un bus privado, o el bus privado y un corredor. Es decir, tengo que tener una política tarifaria. Hay ciudades, por ejemplo, en las cuales si tú vives más lejos, porque normalmente en las ciudades las personas de menores recursos viven más lejos, entonces les pongo una tarifa distinta a las personas que viven más cerca, porque las que viven más cerca tienen más recursos y subsidian a las que viven más lejos. Estas son las políticas tarifarias y Quito no tiene una. Hay estudios, hay información, pero hasta ahora no se ha recopilado todo esto y se ha establecido una política. Entonces, lo que hemos decidido en el Consejo es darle 90 días al alcalde para que presente esta propuesta. Ya han hecho los estudios, es decir, es de sentarse a elaborar. Y después de eso entrar en la discusión, porque cuando ya entre en funcionamiento el metro, tenemos que saber exactamente cómo va a funcionar el esquema de tarifas. Y esta es una decisión que debe tomarse ya, porque tiene que haber un proceso de adaptación, un proceso de comunicación, un proceso inclusive de ajuste de algunas de las tarifas. Entonces, esta discusión tiene que darse en los próximos meses en el Consejo, y si es que esta discusión se aprueba antes del vencimiento del subsidio, es decir, antes de junio del 2019, entra en vigencia y el subsidio acabaría. Bueno, no harán como los impuestos prediales. No, indudablemente. Bueno, es importante porque en otras ciudades se da y hay que hacerlo así, ¿no? Incluso puede ser que zonas tengan que pagar menos de los 25 centavos. ¿Quién sabe? Así es. Pero tener una política tarifaria podemos saber eso. Así es. Y podemos conocer cuánto cuesta operar, o sea, si tenemos... ¿Cuánto cuesta operar? ¿Cuál es la tarifa técnica? Ya puedo saber cómo puedo subsidiar más efectivamente. Los sistemas de transporte público en todas partes del mundo tienen subsidios, justamente porque son servicios públicos. Pero en la medida en que focalizamos esos subsidios y los hacemos realmente eficientes y no se van para tratar de cubrir un hueco que por falta de voluntad política no se ha tomado una decisión, realmente eso es lo que tenemos que cambiar. Y al menos yo desde el Consejo voy a estar presionando continuamente para que esta decisión se tome y para que realmente avancemos en una discusión técnica. Claro. Porque no hace falta, no hay necesidad de politizar este tema cuando es estrictamente técnico. Y existen herramientas, sobre todo tecnológicas, que permiten ahora implementar un sinnúmero de servicios, de comodidades, de cosas que se pueden controlar con mayor seguridad, ¿no? Que sea, antes era muy difícil encontrar un sinnúmero de cosas. La señora decía, no, yo ya tengo más de 65 años. No. Todo esto con una tarjeta inteligente, con las cosas tecnológicas se lo podrá controlar. ¿Qué más ha habido, Dani, en el Consejo? En entrevista anterior le preguntaba a Anabel Hermosa, que también es concejal, le digo, no ha habido mayores cosas de bulla últimamente en el Consejo. Y le decía... Eso es como cuando tenemos los niños en la casa y dicen, oye, no está haciendo bulla, ha de estar haciendo alguna travesura. Sí, bueno, la discusión de la semana pasada sobre las tarifas creo que fue bastante, yo diría, un hito, ¿no? Entonces eso cayó justo en el feriado y pues claro, se obviamente apagó con el agua de carnaval. Así es, pero te puedo comentar que yo formo parte de la comisión especial que está evaluando el troje y el accidente que existió ahí en diciembre. Con el concejal Pedro Freire, ¿no es cierto? Sí, que encabeza, Pedro preside esa comisión y somos 5 miembros de esa comisión, el concejal Sánchez, la concejala Castañeda y el concejal Reina. Y hemos estado teniendo ya varias sesiones donde hemos estado recibiendo la información y los testimonios de todas las personas que estuvieron relacionadas, tanto de las empresas municipales como del contratista. Y yo aspiro que esta comisión en unas 2 a 3 semanas ya pueda emitir un informe que permita determinar indicios de responsabilidad para dirigir a las entidades que correspondan, ya sea Contraloría o Fiscalía, pero sobre todo para evaluar qué fue lo que pasó que nos permita corregir y no volver a repetir. Yo creo que eso es lo más importante. Y de la información que nos ha sido entregada hasta ahora, lo que uno puede ver es que hay una falta de comunicación entre las diferentes entidades municipales que realmente
dificulta y hace más lenta y burocrática la gestión municipal. Hemos hecho un municipio demasiado grande, ¿no? Sí, Todavía no se fusiona nuevamente la MGIRS con el Maceo, no. que antes eran una sola empresa, pues, y se separaron. Así es, ahora están Ahora separadas. no funciona ni la una ni la otra. Lamentablemente es así. Lamentablemente La es así. gestión de las empresas públicas deja mucho que desear. Y en ese sentido, el hecho de poder tener estos mecanismos de evaluación de cómo están funcionando esas empresas, cómo no se hablan, es increíble, no se hablan las empresas para poder tomar los correctivos que puedan hacer que la gestión sea mucho más efectiva y más rápida. Claro, correcto. Hay un municipio muy grande con muchas secretarías, un aparato burocrático gigantesco, ¿no? Hay personas que indudablemente se sacan la madre y el padre trabajando por el municipio, pero indudablemente también hay un aparato burocrático que no cumple a cabalidad su función. ¿Cómo está el tema de los impuestos prediales? La próxima semana ya creo que van a aparecer en el portal informático la revisión que se hizo de los predios. Veamos con qué sorpresas nos encontramos. Hay que revisar, es decir, este ha sido un esquema que ha sido hecho desde lo administrativo. El legislativo no ha entrado todavía porque no tenemos aún el reporte de exactamente qué casos se debían corregir o no y por qué se debían corregir. Entonces, una vez que esta información ya ha sido producida y que va a empezar a efectivizarse, ahí sí ya tiene que entrar el legislativo a revisar si es que en esa, yo no le quiero asustar a la ciudadanía ni mucho menos, pero sí tenemos que tener en cuenta si es que esa revisión fue hecha legalmente, es decir, y si es que claro, no hay los procedimientos fueron los correctos. Los procedimientos se cumplieron porque no se trata simplemente de decir, uy, ya hicimos, corrijamos, sí, está bien, eso hay que hacerlo, pero hay que evaluar eso para pues tomar los correctivos que correspondan, ¿no? Entonces esa será la labor de la Comisión de Suelo. Yo no formo parte de la Comisión de Suelo, pero esta comisión ha estado trabajando y dando seguimiento y yo me imagino que en las próximas semanas ellos emitirán un informe para conocimiento del Consejo y ahí nosotros también poder emitir un criterio, especialmente diría yo para garantizar que en las próximas valoraciones que se hagan no se cometan estos errores, porque el municipio está obligado a hacer una valoración de sus predios cada 2 años. Así es. No podemos estar en este problema cada 2 años, ¿no es cierto? Entonces me parece que la atención que el Consejo le tiene que poner a este tema es para asegurarse que en futuras valorizaciones y revalorizaciones de los predios de la ciudad no caigamos en estos errores. En la carga impositiva está el meollo del asunto, como dicen básicamente. Hay que uno irse igualando, sí, indudablemente, porque eso lo dice el COTAD, al avalúo real comercial que tiene la propiedad, porque eso también da un sinnúmero de ventajas, entre esas, por ejemplo, el sacar un préstamo hipotecario de la propiedad. Pero la carga impositiva que corresponde a esa valoración real tiene que ser en base a un procedimiento técnico, ¿no? Ahí los valores están establecidos por los distintos gremios de profesionales, tanto en metros de construcción, la depreciación que se la toma en cuenta con el tema de las NIPS, y eso habría que sumarle el sentido común. Claro. Hay una época de recesión y hay que tener mucho cuidado con el bolsillo de la gente. Así es. Cuando a la gente le tocan el bolsillo y uno no ve retribución de esa plata que uno se paga por impuestos, ahí es cuando la gente salta. Sí, y hay que tener procesos de comunicación abiertos porque necesitamos saber exactamente cómo se toman las decisiones en el municipio, por qué se toman esas decisiones, si es que hay que hacer una corrección de esta carga impositiva, esas cosas se deben hacer de manera progresiva, es decir, no se le puede hacer de un año para el otro. Y esa me parece a mí que debe ser la labor que cumpla la comunicación del municipio para que no se generen estas... La comunicación no solo tiene que ser promocionar obras, no, sino... Informar. Sí, informar, ¿no? Informar, socializar, ahora esta palabra que se ha vuelto tan común en el último tiempo, socializar los distintos proyectos. Dani, queremos agradecerle por haber estado aquí, seguirá siendo invitada siempre. Gracias por su gentileza de asistir a este espacio. Muchísimas gracias, David, por la invitación y realmente para mí es un gusto poder compartir aquí buenas noticias también. Así es. Es decir, cuando se trabaja con la ciudadanía y se trabaja sin camisetas políticas, las cosas sí salen adelante. Así es. Muy gentil, Dani. Gracias. Gracias. Amigos, Daniela Chacón, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos estado hablando sin banderas políticas. Así dice el boletín de prensa y es una gran noticia para la ciudad. Se aprobó el pasado jueves 8 de febrero la ordenanza de la política tarifaria en el sistema metropolitano de transporte público. Hay que poner en práctica porque seguramente es una ordenanza que fue tratada con el debido proceso y que tiene cosas muy importantes como las ha explicado Daniela Chacón
el día de hoy, a ponerlas en práctica, y todos somos parte del sistema de transporte público, los transportistas, el municipio, el Consejo Metropolitano, nosotros los clientes, y van a haber también unos clientes ocultos que son las entidades sancionadoras, que son agentes de tránsito que van a estar ahí sin su chaleco, sino como un cliente cualquiera, subiendo y evaluando para que cumplan por lo menos el 70% de los parámetros de medición de calidad del servicio de las unidades de transporte público. Amigos, hasta la próxima, pasen bien, felicidades.